Bendiciones para todos. Hablamos hoy el tema redes vacías. Lucas capítulo 5, versículos 1 hasta el 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy pecador, soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La peor frustración para alguien que sabe su trabajo, sabe hacerlo, es hacerlo de manera responsable, fiel, y no lograr nada. Y aquí teníamos esta situación. Toda la noche habían trabajado pescando, sin pescar. No habían pescado nada. Estos eran pescadores profesionales. Vivían de la pesca, tenían una barca, tenían una empresa, un negocio de pesca, y ellos tenían que pescar y luego vendían y la gente compraba, y así vivían ellos y vivían con su familia. Ese día nada pescaron. Esa noche más bien, porque las pescas se hacen de noche y madrugada. Nada pescaron, nada. Toda la noche trabajaron sin haber pescado nada. A la mañana el Señor llega y la multitud viene detrás del Señor, y el Señor le pide a Simón que utilizar su barca como plataforma para poder hablarle a toda esa gran multitud. Hay un efecto que se produce en el agua, y es que cuando la alejas un poco, estás en un bote, en una barca, y hablas por el agua, produce ese rebote de la voz, y entonces tú puedes hablar a mucha gente, y el Señor sabía eso y así lo hizo. Y toda la gente escuchó la palabra del Señor por mucho rato. El Señor estuvo enseñando y hablando la palabra de Dios, utilizando la barca de Simón como su plataforma. Termina de enseñar el Señor y habla a Simón y a los que están con él y dice: vamos mar adentro para pescar. Y aquí hay un tema, mira. Pedro dice: Señor, toda la noche estuvimos pescando y no hemos pescado nada. ¿Y para qué vamos a ir si no hay peces? Si a la noche no hay peces para pescar, menos a la mañana. Se han escondido todos, no vinieron. No tuvimos suerte, como diría cualquier hombre común. Pero el Señor tiene un milagro para él. Él no lo sabe, Pedro no lo sabe, pero el Señor tiene un milagro, ha preparado un milagro. Y finalmente obedece, como a regañadientes, diciendo: bueno, yo sé mi profesión, tú sabes lo que haces, tú eres un predicador, y quizá como tu padre carpintero, tú sabes de carpintería, yo sé de pesca, pero tú eres el Señor, te voy a obedecer. Muy bien, entran al mar, echan la red y la red se llena de peces. Un verdadero milagro. A esa hora del día no hay cómo tener una pesca de esa
de esa clase. Y entonces están todos asombrados por lo que está sucediendo. Regresan a la orilla. Y el Señor le dice a Simón una palabra clave. ¿Y qué es lo que dice? Desde ahora serás pescador de hombres. Simón está conmocionado. Él dice: Señor, este tremendo milagro, apártate de mí, soy un pecador y yo no merezco estar al lado tuyo. El Señor dice: desde ahora serás pescador de hombres. Pedro no entendió, pero Jesús estaba hablando en serio y asignando a él un ministerio y una responsabilidad tremenda y poderosa que marcaría completamente su vida y su destino. Así es que esta situación de una red vacía lleva a este llamamiento que recibe Pedro de parte del Señor Jesucristo. Esta profecía que recibe Simón Pedro de parte del Señor Jesucristo. Termina el pasaje diciendo: cuando regresan a la orilla, lo dejaron todo y lo siguieron al Señor. Leemos un segundo pasaje en el libro de San Juan. Otra situación, otro momento. Jesús ha muerto, ha resucitado. El Señor se ha aparecido a los discípulos, pero ahí están. Aunque se ha aparecido, parece que hay desencanto todavía en Pedro, en algunos de los discípulos. Y dice el pasaje en Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Otra vez, otro momento de redes vacías. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Aquí tenemos otro pasaje y termina el pasaje diciendo: Jesús les dijo: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y ahí empieza un diálogo del Señor importantísimo en la vida de Pedro. En esta situación, otra vez tienen redes vacías y otra vez hay un milagro. El Señor les otorga un milagro extraordinario nuevamente. Pedro, a pesar de que el Señor se ha manifestado y les ha dado una orden, les ha dicho que
que van a ir por todo el mundo y a hacer cosas extraordinarias. Ya les estuvo entrenando y todo el tiempo por 3 años y medio. Todavía Pedro no está tan convencido. Hay una decepción. Él dice, me voy a pescar. Mira, mejor vamos a pescar, hagamos algo, estamos aquí esperando, no sabemos del Señor, se ha aparecido 2 veces, pero no sabemos qué va a hacer de nosotros. Un poco el diálogo. Eh, y se va a pescar, vuelve a la tarea secular. No pescan, nada. Y entonces aparece el Señor y el Señor les da la orden de echar la red a la derecha y pescan gran cantidad de peces. 2 milagros para un solo hombre. El primero, quizá por el servicio que Pedro ha hecho al Señor de prestarle la barca y el llamamiento que el Señor hace a Pedro como pescador de hombres. El segundo, en un momento en que Pedro ha negado al Señor y ese tema no se ha arreglado todavía, y ese día se arregla el tema. El Señor le dice, Pedro, me amas y apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. El primer milagro de multiplicación, de llenar las redes vacías, fue para su envío a pescar hombres. Desde hoy serás pescador de hombres. El segundo milagro, que es ahora en este pasaje, fue para restaurar a Pedro y confirmarlo como pastor, pastorea. En el primero le dice, vete a pescar, serás pescador de hombres. Aquí le dice, pastorea, apacienta. Así es que tenemos 2 milagros relacionados con peces. 2. Pero 2 milagros relacionados también con frustración y decepción, porque la frustración de no haber pescado, y el Señor hace el milagro y cambia frustración en emoción, en gozo, en asombro. Aquí hay 2 milagros relacionados con cambio de rumbo. En el primero, el Señor le dice, eres un pescador de peces naturales, pero desde ahora serás pescador de hombres. Cambia su rumbo y su destino. Y este segundo, Pedro está decepcionado, ha fallado al Señor, todavía las cosas no se arreglan. Pedro está en una especie de decepción, pero después del milagro, el Señor lo reconcilia con él, lo confirma y ahora lo confirma como pastor de almas. Aquí tenemos 2 milagros relacionados con ministerio y promoción. Cada milagro que el Señor nos da que tiene una connotación, tiene un propósito. Y entonces cuando Dios hace milagros en tu vida, tienes que pensar que hay un propósito en los milagros del Señor. En la vida de Pedro, en el caso de Pedro, todos los momentos de grandes decisiones estuvieron relacionados con pescar en el mar. Primero, cuando el Señor recién los llama al discipulado. Mateo 4:19. El Señor fue por el lago de Nazaret donde Pedro tenía su barca y lo encontró a él y su hermano y los llamó y les dijo, os haré pescadores de hombres, en su llamamiento al discipulado. Luego, cuando hace este milagro del cual hablamos primeramente, le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Mira, primero le dice, os haré pescadores de hombres. Y luego que hace el segundo, el milagro, primer milagro de llenar las redes vacías, le dice, os haré, te envío a pescar hombres. Pero en este tercer milagro, que es, leímos aquí en Juan 21, lo envía a pastorear. Así que estos 3 momentos del Señor con Pedro en cuanto al mar, a redes, a peces, en el primero es un llamamiento al discipulado. En el segundo es un llamamiento a pescar hombres. Y en el tercero es un llamamiento a pastorear. Estos 3 llamamientos son también para nosotros. El primer llamamiento es a ser discípulos del Señor. El segundo llamamiento es a pescar hombres, ganar almas para Cristo. El tercer llamamiento es a discipular gente, a pastorear gente. Llámese que seas un pastor oficial con título o un pastor funcional como líder de un grupo de discipulado, una casa iglesia, una célula, como quiera que se llame, pero todos tenemos estos 3 llamamientos. Y Dios quiere llenar nuestras redes vacías para darnos encomiendas ministeriales divinas. Recuerda, 3 llamamientos: al discipulado,
a pescar hombres y a pastorear gente. Que el Señor te bendiga.